La iglesia está en camino. Queridos hermanos y hermanas, como todos sabemos, este sábado hemos celebrado otra de las fiestas tan bonitas de nuestro calendario litúrgico, la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, día en que también conmemoramos y celebramos al Papa, es decir, es también el día del Papa. Es así, dos aspectos muy importantes, sin duda, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Por un lado, el apóstol San Pedro, ese hombre que fue elegido por el mismo Jesús, y fue él el que le cambió de nombre. Ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. El apóstol San Pedro fue elegido por Dios justamente para esto, para ser la piedra central en todo este edificio que el mismo Jesús se va construyendo por obra del Espíritu Santo, este edificio compuesto por piedras vivas que somos nosotros los cristianos. Conocemos la historia de Pedro, no vamos a relatarla toda ahora, un hombre con sus luces y con sus sombras, con mucho arrojo, pero también con sus limitaciones. Negó a Jesús, como sabemos en el momento en que lo toman preso y entra en la pasión. Pedro dice que no lo conoce, pero luego Jesús se le aparece a Pedro resucitado y lo confirma en la misión para la cual había elegido, que es confirmar a sus hermanos en la fe. Y Pedro, ante Jesús resucitado, confiesa su amor. Ya ha llorado su pecado y convertido, confiesa su amor a Jesús. Y el apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, aquel que Dios eligió para llevar este anuncio del Evangelio más allá del pueblo de Israel, un apóstol itinerante que viajó muchísimo para llevar esta buena noticia. Este Pablo, que originalmente se llamaba Saulo, un judío fariseo que consideraba que los cristianos eran una secta que había que desaparecer, un perseguidor de los cristianos, pero también Dios lo elige a él, a Saulo lo elige a él también, y lo lleva al conocimiento de la verdad y hace de él un gran apóstol. Dos ejemplos, queridos hermanos, de que para Dios no hay nada imposible. Dos hombres que cada uno en su momento renegó de Dios, que cada uno en su momento desconoció la santidad, la divinidad de Jesús, que cada uno en su momento traicionó al Maestro, pero que Dios no por eso los descartó, como tampoco nos descarta a nosotros cuando nosotros no le somos fieles. Tantas veces nos gustaría ser siempre fieles al Señor, pero nuestra naturaleza humana, herida por el pecado original, sujeta a tantas tentaciones, a tantas dificultades, muchas veces no logramos ser del todo fieles al Señor. Y en esas circunstancias recordémonos de Pedro y de Pablo, las dos columnas de la iglesia, que también ellos le fallaron al Señor, pero el Señor no los descartó, tampoco a nosotros nos descarta. Y justamente para confirmarnos en la fe, Dios ha querido que Pedro tenga sus sucesores de un modo ininterrumpido, la sucesión apostólica de Pedro, el primer papa, y que llega hasta nuestros días, y hoy día tenemos a nuestro Papa Francisco, y esto es lo que celebramos también, ¿no es cierto? Que Dios provee a su pueblo, a su iglesia, de un vicario de Cristo para toda la tierra, que en nombre del mismo Jesús y con una asistencia muy especial del Espíritu Santo, guía a la iglesia. Unos años atrás, algunas décadas atrás, fue Juan XXIII, los más ancianitos lo recordarán, luego Pablo VI, los más adultos lo recordarán, Juan Pablo II, lo recordamos muchísimos, Benedicto XVI, que gracias a Dios todavía está vivo como Papa emérito, hoy día el Papa Francisco, el día del Papa. Saludamos a nuestro Papa Francisco, este hombre incansable que no cesa de viajar a distintas partes del mundo para confirmarnos en la fe, para hacernos presente el amor de Dios. Este hombre sencillo, este hombre totalmente asequible, este hombre que se vuelca, pese a sus años, se vuelca totalmente al ministerio que Dios le ha encomendado. Y pidamos entonces, como él siempre dice, el Papa, todas sus intervenciones siempre termina diciendo, recen por mí. Pidamos a Dios por nuestro Papa Francisco y pidámosle al Señor que también nosotros, como Pedro y como Pablo, si alguna vez fallamos, no tengamos miedo de volver al Señor y seguir adelante con esa misión que Dios quiere que cada uno de nosotros cumpla en este mundo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor Javier de Río Alba, arzobispo de Arequipa, presidió la ordenación episcopal de Monseñor Giovanni Cefay, obispo de la nueva prelatura de Santiago Apóstol de Huancané. La celebración se realizó el sábado 22 de junio en la Basílica Catedral junto a Monseñor Nicola Girasoli, nuncio apostólico en el Perú, obispos, hermanos misioneros, sacerdotes de la arquidiócesis, religiosas, seminaristas, familiares, autoridades y fieles en general. Al día siguiente, Monseñor Cefay presidió su primera misa como obispo en la Basílica Catedral de nuestra ciudad, agradeciendo a Monseñor del Río por este noble gesto de permitirle celebrar la Santa Misa en la arquidiócesis, invitando también a los fieles a la ceremonia de toma de posesión que se realiza el sábado 30 de junio en la provincia de Huancané. Este 30 de junio podremos ser parte de las obras de misericordia del Papa Francisco. En la colecta para el óvulo de San Pedro. Colaboremos con nuestras donaciones en la colecta parroquial. Y en la cuenta BCP en soles 193-1448637-0-95. Y en dólares 193-1848557-1-97. 29 de junio. Solemnidad de San Pedro y San Pablo en la Basílica Catedral a las 10 de la mañana. 29 y 30 de junio. Mariápolis 2019. Organiza Movimiento de los Focolares en la Casa de Retiro Santa Luisa en Chilina. Informes e inscripciones al 204171 o al 9816556668. 30 de junio. Fiesta familiar carmelitana. Organiza Parroquia San Juan de la Cruz en Lambramani, en la Casa de Retiro, calle Aurora sin número, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. 7 de julio. Misa de fiesta en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Templo de San Agustín, Parroquia del Sagrario en el Cercado a las 10 de la mañana. La iglesia está en camino.